Llega a su final el año 2022 y por eso hoy vengo a repasar cuáles fueron todos los campeones que hubo en la CONCACAF a lo largo del año. Y si en 2023 quieren seguir de cerca las ligas de la CONCACAF, les recomiendo la aplicación OneFootball, en donde van a poder seguir a sus equipos favoritos de las principales ligas de nuestra región, la Liga MX, la MLS, las de Centroamérica. Así que en OneFootball pueden seguir a sus equipos favoritos y no perderse ningún detalle, incluso si son de otro país. Si quieren seguir la liga, por ejemplo, de Estados Unidos, no pueden ver todos los partidos. En OneFootball van a poder encontrar toda la información para que, como les digo, no se pierdan ningún detalle y ninguna información. Así que en la primera línea de la descripción les dejo un link para que descarguen de forma gratuita OneFootball y no se pierdan ningún detalle de las ligas de CONCACAF. Y como ya es tradición, este es el tercer año que lo hago, pues vengo simplemente a contarles cuáles fueron todos los campeones de las ligas más importantes de la CONCACAF. Bueno, voy a hablar de todas las ligas de la CONCACAF, pero por ejemplo no voy a mencionar a las copas nacionales porque hubo algunas, por ejemplo sé que en Costa Rica hubo, pero en otros lugares no, y al final son copas que no importan para las competencias internacionales de la CONCACAF, entonces no las voy a mencionar. Las que sí son algunas que tienen clasificación para los torneos regionales y por eso las menciono. Pero bueno, iniciamos como siempre desde arriba con Canadá, en donde en el campeonato canadiense de fútbol se coronó el Vancouver Whitecaps, que lo hizo por segunda ocasión en la historia, venció en penales al Toronto FC en un torneo que solamente lo han ganado los 3 equipos canadienses que juegan en la MLS. El Forge ha sido el más cercano porque fue subcampeón, me parece que en 2020, pero nuevamente lo ganó uno de los de la MLS. Y precisamente hablando del Forge, nos mantenemos en Canadá para hablar de la Canadian Premier League, porque el Forge se coronó por tercera ocasión. Se han disputado 4 ediciones de este torneo y en 3 el campeón ha sido el Forge. El Pacific fue el que interrumpió esta racha en 2021, pero en 2022 ya volvió al título este equipo de Hamilton. Ahora nos movemos a los Estados Unidos, primero para hablar de la Copa, la US Open Cup, que la ganó el Orlando City. Primera ocasión que este equipo gana la US Open Cup y lo hizo frente al Sacramento Republic, que es un equipo fuera de la MLS y que rara vez alcanzan la final equipos como este. De hecho, la última ocasión en que un finalista no fue de la MLS fue en 2008 cuando lo hizo el Charleston Battery, pero en esa ocasión también lo perdió frente al DC United. Luego tuvimos la Supporters Shield en la MLS, el título que se le da al equipo que más puntos hizo en la temporada regular y que fue para el LAFC, para Los Ángeles Football Club, que igualó en puntos de hecho con el Philadelphia Union, pero el criterio de desempate es el equipo que más partidos gana y fue precisamente el equipo de California y por eso se llevó la Supporters Shield. Y seguimos también hablando del LAFC porque fue el que se llevó la MLS Cup. Se coronó campeón de la Major League Soccer 2022 tras vencer en la final justamente al Philadelphia Union también, y de esta forma, por octava ocasión en la historia, el ganador de la Supporters Shield fue el mismo que el de la MLS. No sucedía desde 2017 cuando lo hizo el Toronto y un equipo estadounidense no lo hacía desde 2011 cuando lo consiguió el LA Galaxy. Bajamos ahora hasta territorio mexicano para hablar de la Liga MX, en donde el Atlas hizo historia y se coronó bicampeón allá en México. Tenía muchísimo tiempo de no ser campeón, logró consagrarse en 2021 y repitió en el Clausura 2022, y que además lo hizo, como les digo, con un bicampeonato que en torneos cortos solamente lo habían conseguido Pumas y también el León. Y posteriormente en el Apertura 2022 que acaba de terminar se coronó el Pachuca, que además fue su 7ª ocasión como el monarca del fútbol mexicano. Ahora llegamos a territorio centroamericano, primero con Guatemala, en donde el Clausura 2022 se lo llevó el Comunicaciones, los cremas que tenían 7 años de no ser campeones en el fútbol Chapín, y de esa forma consiguieron la estrella número 31 y que además de esa forma empataron en número de títulos al Municipal allá en Guatemala. Y en el más reciente torneo, en el Apertura, se lo llevó el Cobán Imperial, que conquistó su 2º título de liga luego de 18 años que habían conseguido el primero. Como les digo, los 2 campeones de Guatemala. En Belice, lo comentamos recientemente en un video, no se había reanudado el fútbol y recientemente empezó la temporada 2022-2023. Ya terminó el torneo de Apertura y fue campeón el Altitude, que consiguió su primer título en la historia del fútbol de Belice tras vencer a los verdes en una tanda de penales trepidante que finalizó 11-10, título para el Altitude.
Bajamos ahora hasta Honduras, en donde el título del Clausura 2022 fue para el Motagua, que consiguió su campeonato número 18 en el fútbol catracho y que además interrumpió un tricampeonato. Bueno, hasta el momento la racha de títulos que tenía el Olimpia, que era un tricampeonato, así lo evitó el Motagua, pero en el campeonato de Apertura 2022, justamente los albos fueron campeones y conquistaron su estrella número 35. Nos movemos a territorio salvadoreño, en donde el título del Clausura 2022 fue para el Alianza, que consiguió su estrella número 17. En esa ocasión se coronaron bicampeones porque habían sido campeones en el último torneo del 2021, pero en el Apertura 2022 el FAS se llevó el título y volvió a poner distancia con el Alianza. Llegó a su estrella número 19 y es el FAS el equipo con más campeonatos ganados en el fútbol de la primera división de El Salvador. En Nicaragua, el Diriangén hizo historia porque se coronó en el Clausura 2022. En esa oportunidad se hizo tricampeón porque había ganado los dos torneos del 2021, así que fue tricampeón en este 2022, pero además alcanzó su título número 30 en la historia del fútbol pinolero, así que muchas felicidades para el cacique Diriangén, mientras que el título de la Apertura 2022 fue para el Tren del Norte, el Real Estelí, que consiguió su estrella número 19 en la historia del fútbol de Nicaragua. En Costa Rica, el Clausura también fue histórico porque el Club Sport Cartaginés se coronó como el campeón del fútbol tico tras 82 años sin conseguirlo. Se rompió una de las rachas más increíbles en la historia, no solamente de la CONCACAF, sino del mundo del fútbol, y así el Cartaginés logró conseguir su cuarta estrella en esa oportunidad, mientras que el título de la Apertura 2022 fue para el Deportivo Saprissa, que llegó a 37 campeonatos en el fútbol costarricense. En Panamá, el Apertura 2022 se lo llevó el Alianza, que consiguió su primer título en la historia del fútbol canalero. Hizo historia en esa oportunidad y el título del Clausura 2022 en Panamá, porque recordemos, ahí sí juegan Apertura y Clausura en un año natural. El título de Clausura fue para el Club Atlético Independiente, que consiguió su cuarta estrella en la historia del fútbol de Panamá. Y ahora hacemos un repaso por las ligas del Caribe, empezando con las 4 más importantes teóricamente porque son las profesionales. En Jamaica, el Harbour View se coronó por quinta ocasión en la Jamaica National Premier League. En Haití no se disputó el torneo, esto lo comentamos en el video de esta semana, el video que salió el miércoles anterior. En República Dominicana se coronó el Cibao, que lo hizo por tercera ocasión, que es el equipo con más títulos ahora en solitario en el fútbol de República Dominicana, mientras que en Trinidad y Tobago tampoco se disputó el torneo. Están a la espera de poder reanudarlo, pero en 2022 no hubo campeón. Y ahora repasamos muy rápidamente el resto de ligas del Caribe. En algunas hubo campeón, en algunas no, así que los vamos a ver. En Anguila se coronó el Roaring Lions por 10ª ocasión, además tricampeón. En Antigua y Barbuda no hubo campeón. En Aruba fue el Dakota por vez número 17. En Bahamas y en Barbados no hubo campeón en 2022. En Bermudas lo hizo el Dandy Town Hornets FC por 9ª ocasión. En Bonaire fue el Real Rincón por 14ª oportunidad. En Cuba fue el Fútbol Club Artemisa, primera ocasión en la historia. En Curazao fue el John Holland, que lo hizo con su título número 17. En Dominica hay un caos de información, sinceramente. En algunos lados dice que fue el Southeast, en otros que el torneo no se disputó, así que se lo dejo ahí nada más. En Granada fue el Hurricanes por 7ª ocasión. En Guadalupe el Solidarité Scolaire por 6ª oportunidad. En Guayana Francesa y en Guyana no hubo campeonato, así que no hubo campeón. En las Islas Caimán fue el Scholars International por vez número 14. En las Islas Turcas y Caicos llegó a su tercer título el Sharks. En las Islas Vírgenes Británicas el Sugar Boys consiguió su tercer título. En las Islas Vírgenes de los Estados Unidos no hubo campeonato, así que no hubo campeón. En Martinica se coronó el Golden Lion por 4ª oportunidad. En Montserrat no hubo campeonato. En Puerto Rico fue el Metropolitan FA, que consiguió 2 títulos, su tercero y cuarto respectivamente. Aquí de hecho quería preguntarle a la gente de Puerto Rico que ve el canal, porque en algunos lados viene que incluso no se llegó a disputar, pero en otros sí hay información, pero me parece un poco confuso, sobre todo una liga tan llamativa y que sí tiene acceso a la información como la de Puerto Rico, pero me costó mucho encontrar estos 2 títulos del Metropolitan. Pero bueno, ahí se los dejo. En Saint Martin no hubo campeonato. En San Cristóbal y Nieves se coronó el Saint Paul's United por 6ª oportunidad. En San Vicente y las Granadinas no hubo campeón. En Santa Lucía por primera ocasión en la historia se coronó el B1 FC, y también por primera ocasión en la historia se coronó el Eagles en Saint
Martin, mientras que en Surinam, ya la última liga del Caribe, se coronó el Robin Hood por vez número 25. Y ya hablamos de las ligas nacionales, pero ahora hablemos de los 4 títulos regionales de clubes de la CONCACAF. En la Caribbean Club Shield se coronó el Bayamón Fútbol Club de Puerto Rico, que se clasificó así para poder disputar un repechaje contra el cuarto lugar del Campeonato de Clubes del Caribe, que en esta oportunidad en 2022 lo ganó el Violet de Haití. Nos pasamos a hablar de la Liga CONCACAF, la última edición de este torneo, que fue para los albos del Olimpia, que se coronaron bicampeones, o bueno, por segunda ocasión en la historia de la Liga CONCACAF, los primeros campeones y también los últimos en un torneo que ya desapareció y no se volverá a disputar en este 2023, mientras que en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el máximo torneo de clubes de nuestra región, se coronó el Seattle Sounders, lo que hemos hablado, que interrumpió la racha de 16 campeonatos consecutivos en que el ganador fue un club de México, así que histórico para este equipo de la Major League Soccer. Y para cerrar el video, sé que les gusta muchísimo hablar de los territorios que están en la CONCACAF geográficamente, pero que no forman parte de la confederación, así que les voy a decir cuáles fueron los campeones en este 2022, simplemente como un dato curioso. En San Eustaquio y la isla de Saba, que son los territorios de Países Bajos que no están en la CONCACAF, no hubo campeones porque no se disputan torneos desde hace muchísimos años, pero sí hubo, por ejemplo, en Groenlandia. A ver si puedo decir este nombre, porque el Naklungquaq 48, no tengo idea si se pronuncia así y no soy responsable al respecto, llegó a su título número 12 en esa isla, en el norte de nuestro continente. Luego en San Pedro y Miquelón se coronó el Saint-Pierre, que llegó a su título número 14, otro nombre que no sé si pronuncié bien. En San Bartolomé, otro territorio francés, se coronó el Team FWI por segunda ocasión. Esos son los campeones, digamos, fuera de la CONCACAF que se llegaron a coronar en este 2022. Y ahora simplemente pues ya cierro el 2022 en este canal. Llegaré, me parece que en la segunda semana de enero, ya a empezar a publicar los videos de la próxima temporada con el clásico calendario de todo lo que va a suceder en 2023 y muchísimas cosas, pero de momento hago el cierre aquí en el canal. Muchísimas gracias por haberme apoyado durante este 2022, un año un poco caótico, pero que bueno, pudimos salir adelante y espero que en 2023 se vengan muchísimas otras cosas. De nuevo, gracias por apoyarme durante todo este último año, espero que tengan un gran fin de año, nos vemos en 2023, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.